Entonces, el primer ejemplo de la sesión dice, dos transformadores monofásicos, entonces empecemos a subrayar información de interés, dos transformadores monofásicos de 100 kVA, niveles de tensión de 1000 a 100 volts, 50 Hz, funcionan en paralelo, ¿sí? Funcionan en paralelo. La impedancia de cortocircuito reducidas al primario, entonces impedancias de cortocircuito reducidas al primario, y ahorita vamos subrayando información de interés y vamos desarrollándola, de cada uno de los transformadores son. Entonces aquí está la impedancia de cortocircuito del transformador 1, tiene este valor, y la impedancia de cortocircuito del transformador 2, que tiene ese valor, ¿no? Aquí dice Z, CC cortocircuito 1 y aquí 2, ¿sí? Respectivamente. Se desea alimentar a 100 volts una carga de 150 kVA con un factor de potencia 0,8 inductivo. Calcular las corrientes y potencias aparentes y activas suministradas por cada transformador, ¿sí? Suministradas por cada transformador. Entonces, el problema inicialmente le está diciendo a usted que va a conectar dos transformadores en paralelo y esos dos transformadores van a suplir una carga de 150 kVA, ¿sí? ¿Por qué la necesidad de hacer la conexión de dos transformadores en paralelo antes de empezar a analizarlo en más detalle? Entonces, mire las características de la carga, por ejemplo. La característica de la carga, vamos a mirar con respecto a la información de la carga que me están diciendo, es de 150 kVA, ¿sí? De 150 kVA. ¿Será que si yo trabajara con un único transformador monofásico que tiene estas características, con cualquiera de los dos transformadores tienen las mismas características de potencia y de niveles de tensión, ¿sí? Los dos son de 100 kVA y de 1000 a 100 volts. Tienen impedancias diferentes, pero digamos que estas que sean las impedancias diferentes influye más hacia las pérdidas. Pero ¿será que con un único transformador es posible alimentar esta carga que está acá? ¿Qué opinan ustedes? Efectivamente. La carga es de 150 kVA y un transformador solito es de 100 kVA. O sea, este único no es capaz de suplir toda esta carga. Estaríamos sobrecargados. Estaríamos sobrecargados un 50% más de su potencia nominal. O sea, un solo transformador no es posible para poder suplir esa carga. Entonces, por eso la necesidad de conectar dos en paralelo, ¿sí? Conectar otro en paralelo, en este caso de dos, de las mismas especificaciones de potencia, y al parecer que con estos dos, la idea con esos dos transformadores podamos suplir toda la carga, ¿no? Entonces, tenemos dos transformadores en paralelo que tienen niveles de tensión parecidos y solamente impedancias de corto. Ahora dice, las impedancias de cortocircuito reducidas al primario. ¿Qué quiere decir esta frase? La impedancia de cortocircuito al primario. Si usted recuerda el modelo de transformador cualquiera, ¿cierto? El cual tiene una rama paralelo, ¿cierto? Y una rama serie. Cuando ¿con qué parámetros, en las cuales esos parámetros se pueden obtener a partir de unas pruebas, ¿cierto? Donde esto acá hace referencia, esto acá, estos dos señores de acá, hacen referencia pues a la rama de magnetización, ¿cierto? De magnetización. Y la rama serie, pues está relacionada a las pérdidas, ¿sí? En este caso a las pérdidas en el cobre o en el devanado y reactancia de dispersión. ¿Listo? Cuando a mí me hablan de una impedancia de cortocircuito, ¿con cuál de las dos ramas me están relacionando? ¿La rama esta que es en serie o la rama paralelo? ¿Cuál de esas dos ramas relaciona esta información que me dice impedancias de cortocircuito? Efectivamente, las del cobre o la rama serie, ¿sí? O la rama serie. Esto, recuerde que está relacionado con la impedancia es la impedancia de cortocircuito. ¿Por qué se llama así? Porque usted sabe que en las dos pruebas, la prueba vacío, usted obtiene esto, ¿no? Pero recuerde que la rama paralelo, ¿sí? La rama paralelo, perdón, la rama paralelo, por decirlo así, es con la prueba de vacío, ¿sí? La prueba del vacío, y la rama serie solo se relaciona con la prueba de corto, ¿listo? Entonces, nos están dando son las zetas de cortocircuito de los transformadores, ¿no? Nos están dando las zetas de cortocircuito de los transformadores. Básicamente ya hicieron las pruebas y a partir de esas pruebas se toman las medidas de potencia, corriente y tensión y usted obtiene el valor de esa impedancia y el valor de esa impedancia. Solo nos están hablando de estas, no nos están teniendo en cuenta la rama de magnetización. Si no la mencionan, no la tienen en cuenta.
Y la única manera que usted la puede ver así, o sea, que usted no la tenga en cuenta, es sobre todo con ese modelo de circuito, ¿no? Ese modelo de circuito que es el circuito aproximado, ¿no? Recuerden que es el modelo de circuito aproximado. Que en este caso, en este modelo aproximado, a pesar de que a mí no me hablen de esa información, yo no la necesito como tal, ¿sí? Yo no la necesitaría como tal. Ahora dice, ahora sí nos vamos a las especificaciones del problema. Entonces, los dos transformadores se van a conectar en paralelo y nosotros la clase anterior vimos el modelo referido de los transformadores en paralelo, ese que se les presenta acá en la pantalla. ¿Listo? Ustedes recordarán que este circuito que está acá es el modelo referido de los dos transformadores en paralelo, donde usted aquí ve la Z de cortocircuito, eso hace referencia a la Z de cortocircuito, por ejemplo, del transformador 1, y esa sería la Z de cortocircuito del transformador 2, ¿sí? Pero ese es el modelo referido, ¿no? Recuerden que ese es el modelo, ese es el circuito, ese es el circuito referido, ¿sí? De los dos transformadores en paralelo. En este caso, estas impedancias acá están modelando los transformadores, ¿sí? Estas dos impedancias de acá. Esa sería la fuente de alimentación, ¿listo? Esa sería la fuente de alimentación y esas son las impedancias de los transformadores. En el cual por acá, pues, vendría la corriente que entregaría el transformador 1. Por acá estaría la corriente que entrega el transformador 2, circulando en este sentido, y saliendo estaría la corriente de la carga. ¿Listo? Ahora, nos dicen que la carga, ¿sí? La información de la carga, ¿cuál es? 150 kVA y factor de potencia de 0,8 inductivo o en atrás, que es lo mismo. ¿Listo? O en atrás. Entonces nos dicen calcular, ahora sí, calculemos lo que entrega los transformadores. ¿Cuánto entrega cada transformador? ¿Cuánto la potencia aparente que entrega con uno de esos transformadores? ¿Será que alguno de ellos se sobrecargará? Entonces, para calcular esa información de primero las corrientes y las potencias, a partir de las corrientes se puede calcular las potencias. Entonces, nos queda lo siguiente. Entonces, miren que la carga se alimenta a 100 volts. Estos dos transformadores, ¿cómo están actuando? Como reductores, como elevadores, según lo que ustedes ven ahí. Pues en alta se alimenta y en baja está la carga. Ahora, estas dos impedancias están en alta, ¿sí? Estas dos impedancias están en alta. Y esta tensión está en baja. Entonces, podemos tomar dos decisiones. O referir esta impedancia en baja o esta información de la carga referirla alta, ¿sí? Referirla alta, ¿sí? La idea de eso es que siempre traemos con un circuito referido. Pero digamos que como ya las impedancias están en alta, lo más sencillo sería referir la tensión, ¿sí? Lo más sencillo es básicamente hacer el circuito referido en alta. Entonces vamos a trabajar con el circuito referido en alta, ¿listo? ¿Y qué ventajas tiene eso? Pues que ya esas impedancias quedan listas, quedaría 0,3 más J, 0,4 ohms. Aquí no habría que hacer ningún cambio, aquí tendríamos 0,4 más J, 0,3 ohms. Y entonces la tensión de la carga está en baja. ¿Sí? La carga está en baja. Pero ahora tengo que referir la información de la carga en alta. Es decir que, ¿cuánto sería? Si la tensión de la carga en baja, voy a colocarlo así, la magnitud son 100 volts, ¿cómo obtengo la tensión de la carga en alta? ¿Qué tengo que hacer con esos 100 volts? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo opero yo para que esa tensión que está en baja la vea en alta? Por 1000 dividido en 100. Muy bien, por 1000 dividido en 100, entonces me va a quedar 1000 volts. ¿Listo? Y recuerden que pues la tensión de la carga en alta, que es la que estoy llamando el B sub C' ahí en el problema, pues sería 1000, y si necesita un ángulo, pues se puede poner el ángulo de referencia a 0 grados, ¿listo? El ángulo de referencia a 0 grados. Entonces, usted ya tiene la tensión de la carga, y conociendo la potencia de la carga, entonces se puede calcular la corriente de la carga, ¿sí? Entonces recuerde entonces que la potencia, S es igual a V por I conjugado. Entonces, en ese orden de ideas, la corriente de la carga, pues ¿quién va a ser? La potencia que sería entonces 150 a un ángulo, el ángulo lo obtengo a partir del factor de potencia, ¿no? Entonces recuerde que el ángulo va a ser igual al coseno inverso del factor de potencia, es decir, el coseno inverso de 0,8, que sería 3687 más o menos, ¿listo? Corroboren si ese cálculo está bien, ¿sí? Pero coseno inverso de 0,8 creo que está alrededor de 3687. Pero
resulta y pasa que al usted despejar esta ecuación, usted quiere el fasor de corriente solito, no quiere el fasor de corriente conjugado. Usted inicialmente dice que, bueno, es S sobre B, haciendo el despeje, pero para quitar el conjugado, entonces lo que va a suceder es que usted despeja la corriente conjugada, que le va a quedar S sobre B, pero no quiere corriente conjugada, quiere corriente normal. Entonces, conjuga ambos lados y esto le va a quedar S sobre B conjugado. Entonces, si la carga es inductiva, ese ángulo es positivo, ¿sí? Si la carga es inductiva, ese ángulo es positivo. Y al conjugarla, pues me quedaría menos 36,87. Y abajo sería el ángulo de la tensión, perdón, sería la tensión, y pues si es a 0 grados, aquí no habría mucho misterio aquí que hacer, ¿no? Sería 150, y listo. Y eso recuerden que hay que multiplicarlo por 10 a la 3, porque ese señor está en kVA, ¿no? Ese señor está en kVA y eso está en volts. Y eso, si no estoy mal, daría como resultado 150 a un ángulo de menos 36,87 grados amperes. ¿Listo? ¿Por qué me interesó hacer este cálculo previo? Ya yo sé toda la información de consumo a la carga, ¿sí? Ya yo sé todo este consumo, toda la información de consumo a la carga, es decir, ya sé cuánto es su potencia, cuánto es su tensión y cuánto es la corriente que absorbe esa carga. Pero resulta y pasa que esta corriente, si usted le da la vueltica acá, es la misma que entra por acá, ¿cierto? Y estos dos señores están en paralelo, ¿sí? Estos dos señores están en paralelo. Entonces usted puede a partir de esta corriente obtener I1 y 2 por medio de un divisor de corriente, simplemente. Por medio de un divisor de corriente, ¿sí? Entonces, ¿cómo obtendríamos I 1? Entonces, I 1 sería la corriente del transformador 1, ¿sí? Esa es la corriente del transformador 1, es decir, cuánta corriente estaría entregando el transformador número 1. Entonces, simplemente se aplica el divisor de corriente que sería igual I sub C por la impedancia donde no me interesa, vamos a darlo especificado, es decir, la impedancia del 2 sobre la suma de la impedancia de Z1 más Z2. Es decir, la corriente de la carga que nos acaba de dar 150 a menos 36,87 la va a multiplicar por Z2. ¿Z2 quién sería quién? 0,4 más J 0,3 y la divide entre la suma de las dos impedancias, es decir, 0,4 más J 0,3 y la divide entre la otra, es decir, 0,3 más J 0,4. Y esta operación de acá, ¿cuánto les daría? De ahí obtendríamos la corriente del transformador 1. ¿Cuánto sería esta operación? Listo. Esa sería la corriente que entrega el transformador 1. Mire, calculen las corrientes y bueno, y la información suministrada por cada transformador. Ahora, ¿cómo usted calcularía la corriente del transformador 2? Exactamente lo mismo. Usted vuelve a aplicar el divisor, pero ahora reemplaza esto por Z1 y entre Z1 más Z2. Resulta y pasa que pues no voy a hacer el cálculo porque pues aquí hay una curiosidad solamente en este ejercicio, ¿no? 0,3, 0,4, 0,4 y 0,3. Quiere decir que estas dos impedancias tienen la misma magnitud, ¿sí? Las dos impedancias tienen la misma magnitud, si ustedes se dan cuenta, ¿no? 0,3, 0,4, 0,4, 0,3. Simplemente se invierten en los lados. Pero las dos impedancias tienen la misma magnitud. Entonces, por ende, las dos corrientes van a ser iguales. Entonces, usted ya sabe que la corriente del transformador 2, ¿quién es? La misma que está acá. Ojo, que esto solamente en este caso particular que las dos magnitudes, ¿no? La magnitud de Z de cortocircuito 1 es la misma magnitud de la otra. Se puede decir que las dos corrientes son iguales. De no ser así, usted tiene que volver a aplicar. Pues tiene dos maneras. Uno, hace el divisor de corriente para la otra. O dos, pues usted ya sabe que I1 más I2, ¿cierto? Es la otra opción. I1 más I2 pues es igual a la corriente de la carga, ¿no? Por una ley, por un LICA. Ley de corriente de Kirchhoff. Pues si tiene I1 y tiene I de carga, pues despeja I sub 2. La forma más rápida. O también aplique el divisor, como usted quiera. La diferencia es que pues aquí va a cambiar por Z1 y pues Z1 más Z2, ¿no? Ustedes son expertos en divisores. Y aquí me quedaría menos 45 grados amperes. ¿Listo? Entonces, con eso respondemos la pregunta que nos dice, ¿cuántos son las corrientes? Ahora vamos a las potencias. Entonces, mire que la tensión de la potencia de la carga, la tensión de la carga, más bien la potencia de la carga, es la tensión de la carga por la corriente de la carga. Pero la corriente de la carga, por la ley de corriente de Kirchhoff, es I1 más I2. Y usted puede separar eso como la tensión de la carga por la corriente 1 más
la tensión de la carga por la corriente 2. Esto acá es potencia y esto es potencia, pero ¿esto quién es? Esta es la S que entrega el transformador número 1 y esta es la S que entrega el transformador número 2. Para este ejemplo en particular parece ser que los dos van a entregar lo mismo, ¿sí? Los dos van a entregar lo mismo. Ahora, esta corriente de acá no sería la respuesta como tal, ¿sí? Porque nos dicen las corrientes que entrega cada transformador. Pero, ¿por qué esas no serían las respuestas? ¿Por qué creen que esas no serían las respuestas como tal? Sí, tienen toda la razón. Lo que sí da igual son las magnitudes. Sí, estoy hablando de un problema de magnitudes con fasores. Sí, la única manera que sí tienen toda la razón. ¿Este ángulo cuánto es? Menos 28.77. 73, perdón, 73. 73, listo. Sí, tienen toda la razón. Lo que sí dan iguales son las magnitudes porque las magnitudes de las impedancias son iguales. ¿Sí? La única manera que los dos ángulos sean iguales es que las dos impedancias sean iguales en magnitud y en fase. ¿Listo? Si las dos impedancias, ahí sí los ángulos serían iguales. Sí, tienen toda la razón ahí. Dan igual en magnitud porque las magnitudes son iguales, pero en fase sí van a cambiar. Ahora, y gracias por la corrección. Retomando a lo anterior, ¿por qué esta no sería como tal la respuesta? Esta carga es del referido en alta, ¿sí? Pero la carga está en baja. Entonces solamente con uno solo usted se da cuenta que la corriente I1 en baja, pues usted coge la corriente en alta y como lo hace, si usted recuerde que en corrientes es al revés que en tensiones, ¿no? Si usted va a pasar de una corriente de alta a baja, en este caso, ¿cómo sería la relación? ¿Sí? Entonces mire que para usted pasar una tensión es lo al revés de las tensiones. Entonces mire, usted tiene una corriente en alta, la quiere pasar para baja. Usualmente en tensiones se multiplicaría por baja si iría entre alta. Aquí sería al revés, ¿no? Aquí sería al revés porque la corriente en baja es más grande que la del alta, ¿sí? Entonces aquí multiplicaría por 1000 y entre 100. ¿Listo? Y ahí con esto, entonces decir que las corrientes pues serían un poquito más grandes, ¿no? 750 y 750 aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí les dejo solamente la aproximación. Ahora, la S del transformador 1, las potencias complejas, no tiene ese problema que usted las tiene que referir a alta o baja. Si usted hace ese producto en alta o hace ese producto en baja, el resultado es el mismo, porque la potencia no tiene referido. Entonces la S del transformador 1, ¿quién es? La tensión, que sería 1000. Y aquí hay otro detallito de esta corriente era conjugada, o que la corriente era conjugada, ¿cierto? Por la corriente I1, ¿sí? Por la corriente I1, ¿sí? La corriente I1 conjugada que nos habría dado 75.76 y pues si usted la conjuga quedaría 45 grados, ¿listo? Entonces quiere decir que la potencia del transformador 1 sería 75.76 a 45 grados kVA, ¿sí? kVA, ¿listo? Y la S del transformador 2, pues sería los 1000 por los 75.76, pero la corriente a conjugar quiere decir que ahora vamos a poner 28.73 y aquí pues me vuelve a dar 75.76 a 28.73 kVA. Es decir que esas son las potencias complejas que entrega cada transformador, ¿sí? Esas son las potencias complejas que entrega cada transformador. Nos piden las potencias activas. Pues las potencias activas simplemente sacar la parte real a esto, ¿no? Las potencias activas serían las partes reales a esto. Ahora miremos lo siguiente, para culminar. ¿Los dos transformadores están sobrecargados o estamos bien? Los transformadores no sufren sobrecarga porque cada uno entrega 75 y máximo pueden aportar 100 kVA. O sea, estamos en una cargabilidad más o menos de 0.76. Entonces, ningún transformador se sobrecarga, ¿no? Ningún transformador se sobrecarga. Y ya con esto resolvemos el problema. Entonces nos dicen lo siguiente, ¿no? Un transformador de 40 kVA y niveles de tensión que vemos acá, ¿no? Ha dado los siguientes resultados en un ensayo de cortocircuito, ¿sí? 51 volts, 40 amperes y 400 watts. Todas estas medidas se realizan en el lado de alta tensión. Se desea conectar en paralelo con otro transformador de 20 kVA
que tienen los mismos niveles de tensión, 1100 volts, y que en su ensayo de cortocircuito tiene la siguiente información, ¿no? 42 volts, 20 amperes y esa potencia. También medidas en el lado de alta tensión. Entonces, indicar cómo se repartirán una potencia de 60 kVA y factor de potencia de 0,8 inductivo, ¿no? De 0,8 inductivo. Entonces, vamos a plantear el problema de manera general, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que sucede es que, pues, recuerden el esquema de los transformadores en paralelo, referido, ¿sí? Siempre vamos a trabajar con ese tipo de esquema, en ese tipo de problemas, y como no nos menciona la rama magnetización, pues, puede que exista, como puede que no exista, pero no nos interesa con el problema anterior, ¿sí? Por ejemplo, en el problema anterior, las ramas de magnetización, yo las puedo dibujar aquí en paralelo con alimentación. Pero en ese problema, si se dan cuenta, no, a la larga no me interesa si las tengo o no las tengo, ¿no? Si las tengo o no las tengo, porque igual el reparto de potencia lo puedo ver desde ese punto de vista. En estos problemas, inclusive, si usted no le menciona de la rama magnetización, se suele ignorar, ¿sí? Se suele como no tener en cuenta. Entonces, aquí tenemos el transformador número 1, el transformador número 2, los dos transformadores se conectan, no dicen de qué manera, pero sabemos que van a alimentar una carga de 60 kVA y un factor de potencia de 0,8 inductivo, ¿sí? No nos dicen de qué manera, ¿no? Si reductor o elevador. No obstante, si lo conectamos como reductor o lo conectamos como elevador, si la tensión de alimentación de la carga, ¿sí? Si la tensión de la carga, ¿sí? Si asumimos que la tensión de la carga es una tensión nominal del devanado, ¿sí? Si la tensión de la carga es una tensión nominal, sea 1000 o sea 100, el resultado va a ser el mismo si usted alimenta por alta o alimenta por baja. Si la tensión de la carga es la nominal de alta o la nominal de baja, digamos que el resultado del reparto de potencias va a ser el mismo, ¿sí? Va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, digamos que en ese punto de vista, a pesar de que no me mencionen el tipo de conexión, si es elevador o reductor, podemos asumir cualquiera de los dos que el resultado va a ser el mismo, ¿listo? Entonces, lo que nos van a preguntar es, a partir de esto, esta información de carga, estos dos señores, ¿cómo se van a repartir las potencias? El mismo problema anterior, ¿sí? Entonces, por acá hay una corriente del transformador 1, ¿sí? Por acá la corriente del transformador 2, ¿cierto? La corriente total hacia la carga. Y a partir de la tensión de la carga y esas corrientes que se calculan, pues usted obtendría el reparto de potencia, ¿no? El reparto de potencia. Aquí lo único que nos haría falta, digamos que aquí hay información de la carga, podemos asumir 1000 o 100, cualquiera de los dos valores de tensión, ¿cierto? Podemos calcular esa corriente y a partir de esa corriente obtener esas dos. Y para eso tendríamos que buscar la información de quiénes son estos. La Z de cortocircuito del transformador 1 y cuánto vale la Z de cortocircuito del transformador 2. Para esta impedancia, pues hay dos opciones, o que me entreguen el valor de la impedancia o me tienen que entregar las pruebas para yo poder determinar este valor de impedancia. Entonces miren que en cada uno de los transformadores me hablan de sus pruebas respectivas de cortocircuito, ¿sí? Me hablan de los dos transformadores, sus pruebas de cortocircuito. A partir de las pruebas de cortocircuito yo puedo obtener el valor de esa impedancia. Puedo expresar esa impedancia como una resistencia más una reactancia, ¿sí? Entonces digamos que lo que tenemos que hacer es a partir de estas pruebas obtener esa impedancia y hacer el cálculo respectivo. ¿Preguntas al momento? Este problema lo vamos a resolver un poco diferente a lo usual, ¿sí? Un poco diferente a lo usual. Es decir, vamos a resolver este problema en por unidad. Vamos a resolver ese problema obteniendo el modelo en por unidad, ¿listo? Y se van a dar cuenta las ventajas de trabajar en este modelo en por unidad para este problema en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de empezar a hablar de en por unidad, miremos el transformador número 1, ¿sí? El transformador número 1. El transformador número 1 me dan esta información de tensión, 51 volts, 40 amperes, ¿cierto? Y 400 watts. Dice, y esos son los valores de obtener una prueba de cortocircuito medidos en alta tensión. Si estos parámetros están medidos en alta tensión, los parámetros ¿dónde quedarían referidos? Si usted hace el corto en baja, pues mide en alta. Si se hace el corto en alta, pues mide en baja. Lo mismo la prueba de vacío, ¿sí? Porque usted, por ejemplo, en baja, si usted hace el corto en baja, no puede medir tensión en baja porque es la tensión de un corto, ¿sí? No obstante, miremos un momento, vamos a transformar estas pruebas, vamos a revisar lo siguiente.
¿Qué es lo que se busca usualmente en la prueba de corto? Esa es la corriente de cortocircuito. Esa corriente, ¿qué se busca que sea? Que esa corriente de prueba, ¿qué valor tenga como tal? ¿Será que ese valor de la prueba de cortocircuito es cualquier valor o qué se busca usualmente de este valor de corriente? Se busca que esa corriente sea la nominal. Como la prueba se hizo en alta, entonces vamos a mirar si esta es la corriente en alta nominal. Entonces, transformador número 1. ¿Sí? Tiene una S. ¿Cuánto valdría la corriente nominal en alta? Sería la S pues, por la tensión en alta. Es decir, 40 por 10 a la 3 dividido entre la tensión en alta. En este caso sería 1000. Y efectivamente esa corriente nos va a dar 40 amperes. Entonces, palabra más, palabra menos, esta prueba se hizo a corriente nominal de alta. Se midió en alta y la corriente es la nominal. Se hizo la nominal. Entonces, recordemos lo siguiente. ¿Cuánto vale la potencia de cortocircuito? En la prueba. Corriente de cortocircuito del corado por la resistencia de cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede en por unidad? Si la corriente de cortocircuito es la corriente en alta nominal, ¿cuánto entonces sería la corriente de cortocircuito en por unidad? Si la corriente de cortocircuito es la nominal, ¿cuánto sería la en por unidad? La corriente de cortocircuito en por unidad, ¿quién va a ser? Pues la corriente de la prueba de cortocircuito dividido entre el valor base. Como la corriente se hizo en alta, pues la voy a dividir entre la base en alta. Pero ¿qué pasa? Es que la corriente de cortocircuito y la corriente base en alta es la misma corriente. Recuerden que la corriente base en alta pues es la misma corriente en alta, pues nominal. Entonces, estoy dividiendo lo mismo sobre lo mismo. Entonces, eso me va a dar 1 por unidad. Eso me va a dar 1 por unidad. Entonces, miren que un valor por unidad que es el valor de operación dividido entre el valor base. Recuerden que los valores base son los valores nominales. Entonces, miren, la corriente base en alta, la corriente en alta nominal y la corriente de cortocircuito, si la quieren por unidad, pues la divido entre la base. Entonces, como los dos valores son los mismos, me estaría dando 1 en por unidad. Y en ese orden de días, miren lo que va a suceder. Voy a pasar esta prueba a valor en por unidad. Entonces, quiere decir que la potencia de cortocircuito en por unidad pues va a ser igual a 1 al cuadrado dividido entre la R de cortocircuito en por unidad. Conclusión. Las pérdidas en el cobre en por unidad es la misma resistencia de cortocircuito en por unidad. Y eso siempre y cuando se haga la prueba a valor nominal. ¿Listo? Eso siempre y cuando la prueba se haga a valor nominal. Pero ojo, esto siempre y cuando se haga, esto se cumple para corriente de cortocircuito igual a la nominal. ¿Listo? Ahora miren lo siguiente. Recuerden que la tensión de cortocircuito pues va a ser igual a la corriente de cortocircuito por la Z de cortocircuito. ¿Listo? Esa ecuación nosotros la vimos en la clase anterior. Bueno, en las pruebas. Si se hace valor nominal, si se hace valor nominal, pues la corriente de cortocircuito sigue siendo 1, ¿no? Sigue siendo 1. Por lo que por ende la tensión de cortocircuito en por unidad, pues es la misma Z de cortocircuito en por unidad. Entonces miren que la tensión de cortocircuito me da la misma Z de cortocircuito siempre y cuando la corriente y vuelve y juega, ¿no? La corriente del cortocircuito sea la corriente nominal. Porque es que miren que la corriente de cortocircuito en por unidad vuelve y nos da 1, ¿sí? Vuelve y nos da 1. Entonces, pues el B, todo eso lo va a pasar en por unidad. Eso va a ser el valor en por unidad, eso va a ser 1 y el Z de cortocircuito en por unidad. Entonces, en ese orden de ideas es muy sencillo obtener los parámetros del transformador 1 en por unidad. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, ¿quién es la R de cortocircuito en por unidad del transformador 1? Pues sería agarrar la potencia de la prueba, que son 400, y dividirlo entre la potencia base. Entre la potencia base, que son los 40 por 10 a la 3. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque si yo paso la potencia de la prueba, que son 400 watts, esa potencia de la prueba, que son 400 watts, los paso en por unidad dividiendo entre la potencia base del transformador, me da la potencia de cortocircuito en por unidad, pero es la misma resistencia. Entonces, al hacer esta operación, ya obtendría la resistencia en por unidad. ¿Cuánto nos daría esto?
Entonces esto nos va a dar 0.01 por unidad. ¿Cuánto valdría entonces la Z de cortocircuito por unidad del transformador 1? Entonces, dice que a partir de la tensión la puedo obtener. Entonces, la tensión de la prueba que sería 51 volts. Y la voy a dividir entre una tensión base. ¿Pero cuál tensión base? Tengo la de alta y la de baja. Pues como la prueba se hizo en alta, pues lo divido entre la tensión base en alta. Es decir, lo divido entre 1000. Entonces, ¿esto cuánto estaría dando? 51 sobre 1000. 0.051. ¿Sí eso? Entonces, con R y con Z, usted obtiene la X de cortocircuito por unidad del transformador 1, que simplemente va a ser la Z de cortocircuito por unidad del transformador 1 menos la R de cortocircuito por unidad del transformador 1 al cuadrado, como se calcula cualquier reactancia en función de Z y R, y hagan ese cálculo y me dicen cuánto les daría esta. Entonces, la Z del transformador 1, ya fasor, ¿cierto? La Z del transformador 1 por unidad, pues a la larga, ¿quién va a ser? 0.01 más J, 0.05 por unidad, ¿sí? Por unidad, y ya tenemos la primera Z de cortocircuito por unidad. ¿Listo? Ahora vámonos al transformador número 2, ¿sí? Ahora vámonos al transformador número 2. Entonces vamos al transformador número 2. Transformador número 2 me da la siguiente información: 42 volts, 20 amperes y 245 watts medidas en el lado de alta tensión. Esa es la prueba de cortocircuito. ¿Será que esta corriente es la nominal del transformador? ¿Será que esta corriente de cortocircuito será una corriente nominal? Vamos a averiguarlo. ¿Cuánto sería la corriente en alta nominal? ¿Por qué la corriente en alta? Porque es que la prueba se hizo en alta. Y la corriente en alta va a ser igual a ¿quién? Pues 20 kVA, 20 por 10 a la 3, dividido entre la tensión, que en ese caso sería 1000. Y efectivamente esto va y nos da 20 amperes. Entonces esa prueba también se hizo a corriente nominal. ¿Sí? Esa prueba se hizo a corriente nominal. Se hizo a corriente nominal, entonces todos estos cálculos, todos estos conceptos vuelven y no funcionan. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular que la R de cortocircuito por unidad del transformador 2, ¿quién va a ser? ¿Sí? Entonces, agarro la potencia de la prueba, que serían los 245, y lo divido entre la potencia base. ¿Pero cuál base? La potencia base del transformador 2, ¿no? La potencia base porque estos se hicieron, estos son los parámetros por unidad de la base del transformador 2, ¿no? Todos los estoy obteniendo todo en las propias bases de cada transformador. Entonces eso sería por 20 por 10 a la 3. ¿Y eso cuánto nos daría? Listo, perfecto. ¿Y cuánto sería la Z de cortocircuito por unidad del transformador 2? Pues nos dice que se puede hacerlo a partir de la tensión, entonces de la tensión de la prueba. Entonces agarra esos 42 volts y le entra una tensión base. ¿Pero cuál tensión base? La prueba se hizo en alta, entonces le hacemos la tensión de base en alta del transformador, que son los 1000. Entonces, si no estoy mal, eso daría 0.042 por unidad. Y ya teniendo R y Z, pues calculen la reactancia. ¿Cuánto les daría la X de cortocircuito por unidad del transformador 2? ¿Cuánto les daría esto? Listo. Entonces, la Z de cortocircuito, bueno, la Z del transformador 2 al final, por unidad, pues va a ser el 0.01225 más J, 0.0402 por unidad. Por unidad. Entonces, listo. Listo. Entonces obtuvimos la Z por unidad de cada uno de los transformadores, ¿no? Acá vamos a obtener la Z por unidad de cada uno de los transformadores. Entonces, a partir de esa Z vamos a plantear, vamos a remodelar este problema acá, vamos a convertir ese problema en por unidad, ¿sí? Vamos a convertir ese problema en por unidad. Listo. Ahora la idea es que esto de acá lo pasemos todo el circuito que está acá en por unidad, ¿sí? Pero aquí hay un pequeño detalle y es a tener a continuación. Resulta y pasa que esto que está acá se calculó con las bases del transformador 1. ¿Listo? ¿Cuáles son las bases del transformador 1? 40 kVA,
1000 y 100 volts, ¿sí? Tensión base en alta, tensión base en baja, potencia base, ¿sí? Y acá, esto de acá se calculó con las bases del transformador 2. ¿Y cuáles son las bases del transformador 2? 20 kVA, 1000 y 100 volts. Resulta que cuando usted va a poner a hablar dos máquinas, sea transformadores o las otras que se darán más adelante, si usted va a poner a hablar o a operar dos máquinas, inclusive un generador, otros transformadores, otro tipo de líneas de transmisión, lo que usted quiera, en un sistema eléctrico, un sistema de potencia, cuando usted pone a operar varias máquinas al mismo tiempo y las quiere operar todas en por unidad, debe tener mucho cuidado con lo siguiente. Hay tantas bases de tensión, las bases de tensión usted las puede tomar, ¿sí? Usted va a tener tantas bases de tensión como zonas, ¿sí? Me explico. Usted, por ejemplo, puede tener aquí un generador, ¿cierto? En ese generador aquí conecta un transformador. Aquí hay una línea de transmisión, una impedancia. Por ejemplo, otro transformador y al final una carga, ¿sí? Entonces mire que aquí hay dos transformadores, ¿sí? Aquí hay dos transformadores y habrían dos transformadores y miren lo siguiente. Acá habría una tensión base. Voy a llamar la tensión base 1, ¿sí? ¿Cuándo voy a hacer un cambio aquí como hay una tensión, voy a ver un cambio, me puedo ir por izquierda o por derecha, ¿sí? Puedo arrancar por acá y digo, listo. Esto sería una zona. Eso sería una zona. ¿Cuándo sé que voy a dar una nueva zona? Cuando tengo un cambio de nivel de tensión. Porque aquí tengo una tensión, un nivel de tensión, veo un transformador, me voy para el otro lado, tengo un cambio de nivel de tensión. Entonces sería una zona 2, ¿sí? Hasta que yo no vea otro cambio de nivel de tensión, yo no, hasta aquí, todo esto de la zona 2 tiene el mismo nivel de tensión. ¿Cuándo voy a ver otra zona? Cuando yo vuelvo a ver otro cambio de nivel de tensión. Me explico. Entonces aquí arranco, veo un nivel de tensión. Transformador, cambia de nivel de tensión, entonces hay una nueva zona. Esa zona y esa zona son diferentes porque el nivel de tensión de un lado es diferente del otro. Entonces sigo aquí, y hasta acá, como veo un transformador, me pasa para el otro lado, habría un tercer nivel de tensión. Entonces, como hay tres zonas, y como hay tantas zonas, hay tensiones base. Quiere decir que aquí hay una tensión base 2 y una tensión base 3, ¿sí? Una tensión base 2, base 3. Y todo esto que está interconectado, todo el sistema, digamos que hay bases como niveles, como zonas, ¿sí? Hay tantas tensiones bases como zonas. Pero en todo el sistema hay una única potencia base. Usted no va a tener potencias bases de zona 1, potencias bases de zona 2, potencias bases de zona 3. No. Siempre para todo el sistema es una única potencia base, ¿sí? Es una única potencia base, ¿sí? En el caso de nosotros, ¿qué tenemos? Por acá tengo un transformador en paralelo con otro transformador, el cual va a alimentar una carga. Y aquí hay una fuente de alimentación. Y voy a delimitar esta de acá. Los dos transformadores tienen los mismos niveles de tensión. Voy a suponer 1000 a 100, que sean reductores. El problema no me lo especifica, ¿no? El problema no me especifica si es reductor o elevador. Solamente si pone un ejemplo. Entonces, miren, a pesar de que sean en paralelo, miren, aquí hay una zona. Cambio de nivel de tensión, aquí habría dos zonas. Aquí habría otra zona. O sea, que los tenga en paralelo solamente yo lo estoy viendo como una única cambio de nivel de tensión. O sea, solamente tendría dos zonas. Diferente que no los tenga conectados en cascada. En cascada sí pueden haber diferentes niveles de tensión o diferentes zonas. Acá digamos que los dos como están en paralelo, pues van a haber solamente una zona y van a haber otra zona. O sea, van a haber dos. ¿Sí? Así tengan diferentes niveles de tensión. Así sea un transformador 1100, el otro 1200. Solamente van a haber dos zonas. Lo que pasa es que usted tiene que tomar una decisión. ¿Cuál de las dos va a tomar de conveniencia de como la zona 1? Puede tomar, si usted por ejemplo tiene un caso como este, 1000 a 200 por ejemplo, ¿quién va a ser la tensión base de la zona 1? ¿Sí? Usted puede tomar una de las dos a conveniencia. ¿Sí? Usted toma una a conveniencia y la otra la calcula. Entonces, por ejemplo, la tensión base en 1, vamos a suponer 1000. Y la segunda, miren que hay diferentes niveles de tensión, ¿sí? Hay diferentes niveles de tensión. Entonces, de la segunda tensión base, usted puede tomarla como usted quiera. O puede tomar esta, o puede tomar esta, ¿sí?
Usted puede tomar esta o puede tomar esta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tomo 200? Esa puede ser la tensión base de la zona 2. O puedo tomar la tensión base de los 100. Cualquiera de los dos me funciona, ¿sí? Pero solamente puedo tomar una de las dos, ¿sí? Una de las dos. ¿Listo? Una de las dos. En este caso, pues, se toma una y la otra la calcula a conveniencia, ¿sí? Y sobre todo acá. Pero en este caso en particular, en los transformadores en paralelo son dos máquinas en un mismo sistema, es decir, que hay una sola potencia base, ¿sí? Hay una sola potencia base, ¿sí? Hay una única potencia base. Entonces, regresando aquí al problema, quiere decir que esa impedancia de acá están las bases tienen las mismas bases de tensión, ¿sí? Tienen las mismas bases de tensión, pero las potencias bases son diferentes. Entonces, y ese problema lo tengo que tratar a una potencia base. Entonces, yo debo tomar una decisión en la potencia base, ¿sí? Yo debo tomar una decisión en la potencia base y tengo muchas opciones. Puedo tomar la potencia base de todo el problema, la base de 40, la base de 20 o una base totalmente diferente, cualquiera. Cualquier solución todos me van a dar lo mismo. Yo puedo tomar 40 o 20 o una base totalmente diferente. Yo voy a asumir 40 kVA. ¿Listo? La base del transformador 1. Alguien puede haber tomado 20, también no hay ningún problema. Entonces, si yo voy a tomar ¿y cuáles van a ser mis tensiones bases del problema? En este caso, para nosotros, nuestras tensiones bases, como los dos transformadores tienen 1000 y 100, pues nuestras tensiones bases en alta van a ser las mismas. Es decir, la tensión base en alta va a ser 1000 y la tensión base en baja va a ser 100. De todas formas, si tengan diferentes niveles de tensión, las bases van a ser únicas en tensión, ¿sí? Así yo tenga dos niveles de tensión diferentes, yo no voy a tener una base de 100 y una base de 200 en la misma zona. Yo tomo una de las dos como yo quiera. Puedo tomarla de 100 o puedo tomarla de 200. Una de las dos por conveniencia, ¿sí? Cualquiera de las dos por conveniencia. Entonces, la cuestión está en la potencia base. La potencia base, cuando usted tiene varios sistemas conectados entre sí, varios sistemas hablando entre sí, cada uno tiene sus bases diferentes, usted al final va a tener que hablar de una única potencia base y una única tensiones base dependiendo de las zonas, ¿no? Dependiendo de las zonas. Miren ese otro ejemplo. Imagínense que usted tiene acá un transformador de 1000 a 100 y aquí uno de 150 a 900. ¿Listo? Y cada transformador tiene una potencia base, ¿sí? Cada transformador tiene una potencia base, pero al final vamos a dejar una única potencia base. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo decidiría las tensiones bases? ¿Sí? Yo ya sé que tengo tres zonas, ¿no? Ya lo acabamos de identificar. Aquí está la zona número 1, aquí está la zona número 2 y la zona número 3. Entonces, ¿yo cómo elijo las tensiones bases? Si el problema no me las dice, el problema me puede decir, asumo una tensión base en la zona 3 de tal valor y usted a partir de esa calcula. O, si no le dice nada, usted puede tomar dos decisiones, ir de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Sí? Ir de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Entonces yo voy a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Es decir, voy a arrancar de 1 hasta 3. Alguien puede dar detrás hasta 1, que es lo mismo. Entonces quiere decir que la primera base yo la calculo, la sumo a conveniencia y las demás las voy calculando. Entonces, como así. La tensión base 1 de la zona 1 voy a asumir la nominal, es decir, 1000 volts. Ahora sí, la tensión base 2, ¿cómo la calculo? Pues esta me la voy trayendo, arranco desde acá y me la voy trayendo, es decir, 1000, estoy pasando de una tensión en alta a una tensión en baja, entonces tengo que multiplicar por 100 y de entre 1000, y eso, perdón, por 100 y dividido entre 1000, sí, efectivamente aquí se me funciona más. Se me funciona más. Y eso me daría 100 volts. ¿Y cuánto valdría la tensión base 3? Tengo que agarrar la tensión base de la zona 2 y llevármela para la 3. Es decir, agarro los 100 y estoy pasando una tensión en baja a una tensión en alta, entonces sería 900 sobre 150. Y pues lo que me da esta operación. Puede que la tensión base 3 no me coincida con la nominal de esta. Puede que me da un poquito diferente, ¿sí? Inclusive esta operación, ¿cuánto es esta operación, por favor? Y miren que las tensiones bases, la tensión base 1 y la tensión base 2 coincide con las tensiones nominales del transformador 1. Pero miren que la tensión base 2 y la tensión base 3 no coinciden con los valores nominales, no hay ningún problema.
¿Por qué? Que es que usted coge la primera y las demás, usted agarra la primera conveniencia y las demás las vas calculando a partir de las relaciones de transformación que usted ve. Yo agarré la tensión base de 1000 volts. La 2, ¿cómo la calculé? A partir de la relación de transformación. Y la 3 la calculé también con la relación de transformación. ¿Sí? Y miren que la tensión base 2 y la tensión base 3 no coinciden con las tensiones nominales del transformador. No hay ningún problema. Y esto suele suceder mucho en problemas en los cuales usted tiene varios sistemas, ¿sí? Varios transformadores en los cuales pasa esto, ¿sí? Pasa esto. Inclusive, usted pudo haber arrancado con una tensión base 1 diferente. Usted puede haber dicho, no, 1500. ¿Cómo calcula la tensión base 2? 1500 por 100 sobre 1000. Eso daría un número. ¿Y cómo calcula la tensión base 3? El número que le dio acá multiplicado por 900 o 150. En algunos problemas les dicen eso. Inclusive, no, asuma una tensión base en la zona 3 de 800, uno totalmente diferente. ¿Y sé cómo calcula las demás? Pues a partir de la relación de transformación. ¿Listo? Esos son problemas que se ven muchísimo en interconexión de máquinas, generadores, transformadores, una impedancia de carga y cargas y muchas más máquinas, ¿sí? Es decir, un sistema eléctrico. Esos problemas suelen pasar muchísimo con esas decisiones de tomar tensiones base. Eso sí, la potencia base es la misma para todos. ¿Listo? Entonces, listo, potencia base de 40 kVA. Entonces quiere decir que la potencia de la carga, ¿sí? La potencia de la carga en por unidad, ¿quién va a ser? 60 kVA, que es el valor de operación dividido entre la S base. La S base va a ser 40 kVA. Entonces, eso me da 1.5 por unidad. ¿Listo? 1.5 por unidad. ¿Listo? ¿Cuánto sería la tensión de la carga en por unidad? Resulta y pasa que pues vamos a asumir tensión nominal en la carga. Si a mí no me dicen nada de la carga, yo voy a asumir tensión nominal. Puede ser 1000 o puede ser 100. Entonces voy a asumir que la tensión de la carga va a ser tensión nominal. ¿Y qué sucede en ese caso en particular? Resulta y pasa que, pues, si la tensión de la carga es la nominal, ¿cuánto sería la tensión acá en por unidad? ¿Cuánto debería poner acá si la tensión cuánto sería la tensión de la carga en por unidad? Sería la tensión de la carga, que es el valor nominal sobre la tensión base. Entonces, eso siempre va a ser 1 a 0 grados, si lo quiero escribir fasorial, 1 a 0 grados por unidad. Si la tensión de la carga coincide con la nominal, pues es 1 por unidad. La tensión es 1 por unidad, porque coinciden. Se va a dividir la tensión de la carga, que es el valor nominal dividido entre una tensión base, y la tensión base también la nominal. ¿Sí? Entonces, pero tenga cuidado, ¿no? Usted no va a ir una tensión de la carga en baja con una base. O sea, usted no va a decir que la tensión de la carga está en baja y la va a dividir entre una tensión base en alta. Eso no tiene ningún sentido. Eso lo que hace es complicar más el problema. ¿Listo? Entonces, va a ser 1 por unidad. Y aquí no hay ningún problema porque es que mire que la tensión es de las tensiones de dos transformadores, la misma, y pues es nominal, ¿sí? Es la nominal. Es la nominal. Digamos que aquí tendríamos que ser más estrictos si nos pasara esto, 100 y 200. Nos tienen que decir, no, la tensión de la carga es la nominal, pero ¿de quién? ¿Del 2 o del 1? Entonces, pues, por obvias razones, solo podemos trabajar con la tensión nominal de 100. Si ponemos 200, estamos quemando ese señor hace rato, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta que si la tensión base de esta o la tensión base de esta, ¿listo? Bueno, solamente sería una tensión base, ¿no? Por ejemplo, si la tensión base usted agarra 200 volts y dice que la tensión nominal del transformador 1, pues sería 100 dividido entre 200, o sea, 0,5 por unidad, ¿listo? En un caso como ese, ¿no? Que le dan un transformador de 100 y de 200 en la salida de 1000 a 100 y 1000 a 200, y usted tomó esta tensión base. Le dice, no, es que la tensión de la carga es 100 volts. Ah, bueno, entonces la tensión de la carga en por unidad, pues va a ser 100 sobre la base que usted cogió que eran 200, y eso le va a dar 0,5 por unidad. ¿Listo? Resulta que en este problema es un poquito diferente al que tenemos acá, porque si usted tiene 1000 a 100 y 1000 a 100, digamos que no es tanto, mejor dicho, primero miremos ese problema. Usted tiene 1000 a 100 y 1000 a 200. Y usted agarra la primera tensión, usted puede haber arrancado de 2 a 1 para que lo vea mejor, ¿sí? De 2 a 1, ¿sí? O de 1 a cualquiera de los dos, ¿sí?
Pero resulta y pasa que aquí la tensión base en 1 va a ser los 1000 volts y la tensión base baja en 2. Pues usted puede tomar la de 100 o la de 200. Pero usted no va a tener dos bases porque hay una base por zona. ¿Y usted cómo sabe que hay zonas? Porque hay un cambio de nivel de tensión. Como los tienen los dos transformadores en paralelo, es el mismo cambio, en teoría. Pero usted tiene aquí 100 y 200. ¿Cuál tensión base va a agarrar? Puede tomar 200 o 100, cualquiera de los dos. Listo, agarramos 200. También puede haber agarrado 100, nadie le dice que no. Y le dicen, no, es que la tensión de la carga es de 100 volts. Y la quiere pasar en por unidad, entonces van a hacer los 100 sobre la base que usted eligió. En este caso, la base que usted eligió son 200. Entonces le daría 0,5 en por unidad. Si la base hubiera sido de 100, ¿cuánto hubiera sido la tensión de la carga en por unidad? 100 sobre 100 y me da 1 en por unidad. ¿Listo? Usted quiere calcular la potencia aparente del transformador. Esos son kVA. Y en por unidad no existen kVA, no existen todos sin unidades. No obstante, si usted agarra una potencia base de 40, de 20, de 100, lo que usted quiera, el resultado en kVA, si usted utiliza una base de 40 kVA y el resultado aquí le dio, no, que ese transformador uno entrega, no sé, 10 kVA, el mismo resultado, si usted ahora agarra una base de 20 kVA, el mismo resultado aquí le va a dar lo mismo 10, no le puede dar un valor totalmente diferente. Sino que agarra una tensión base de 100, aquí vuelve y le da lo mismo 10 kVA. O sea, los valores reales siempre van a ser lo mismo. No le va a cambiar, no es que ahora me dio 10 kVA al transformador 1, lo que entrega de potencia, y si cambio la base ahora me va a dar 20. No, siempre va a ser el mismo. Entonces, y ya tenemos las potencia base. El problema radica en estos dos compañeros, y es que uno tiene una impedancia base, una impedancia calculada en unas bases, y otro tiene una impedancia calculada en otras bases. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a mirar qué se procede. Entonces, las bases del problema, ¿cuáles son? La potencia base es esta, y las tensiones bases las que voy a encerrar acá, ¿no? Todo lo que deje en color rojo, ¿sí? Serían las bases del problema. Entonces, ¿qué pasa? El transformador 1, miremos lo siguiente. El transformador número 1, la Z en por unidad fue calculada a una base de 40 kVA y bases de tensión de 1000 a 100. Es decir, que las bases de la Z de esta se calculó con las bases del problema, con las bases general del problema. Es decir, asumimos una potencia base para todo el problema de 40 kVA y pues esas serían nuestras tensiones bases. Entonces, como el transformador número 1, la Z en por unidad fue calculada con las bases del sistema o del problema, entonces ese no tiene que hacerle ningún cambio. Entonces, aquí usted va a poner 0, uy, este color casi no se ve, 0.01 más J 0.05 por unidad. O sea que el transformador número 1 no tiene ningún problema. Estamos bien. La cuestión es que el transformador número 2, las bases de tensión, perfecto, coinciden con las del problema, pero la potencia base no coincide. Entonces aquí tenemos que hacer un pequeño cambio de base, ¿sí? Tenemos que hacer un pequeño cambio de base. ¿Y cómo se haría ese pequeño cambio de base? Entonces se viene y agarra la Z en por unidad que calculó y primero hace lo siguiente. Recordemos lo siguiente. Una Z base, ¿quién es? Una tensión base al cuadrado sobre una potencia aparente base, ¿cierto? Esto de acá se llama ohms, ¿sí? Esto de acá se llama ohms, ¿sí? Esta potencia base es una tensión base sobre S base, es decir, palabra más, palabra menos, ohms. Entonces, primero, como esto está en por unidad, ¿sí? Como esto está en por unidad, en una base totalmente diferente a la del sistema, y me quiero llevar esto a las bases del sistema, entonces le voy a volver un valor real, o sea, le voy a multiplicar por ohms, ¿sí? Entonces, vuelvo a multiplicar por ohms, es decir, que voy a multiplicar por una tensión base al cuadrado sobre una S base. ¿Cuál será la S base? Pues la del transformador 2, ¿sí? La del transformador 2, ¿sí? Es decir, que voy a volver este valor en por unidad a un valor en ohms. Y esa tensión base puede ser la de alta o puede ser la de baja, cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Qué pasa si lo multiplico por base en alta? Pues esa impedancia, esto hasta acá, que voy a subrayar en amarillo, serían ohms, pues en el lado de alta. Se multiplica por la tensión base en baja, pues ¿qué me va a dar? Pues ohms en el lado de baja. Ahora,
como esto hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta antes de este producto en amarillo, voy a cambiar ese color como para irnos aterrizando. Hasta aquí tengo ohms. A multiplicar ese número por unidad por ohms, pues me queda en ohms. Ahora le voy a quitar los ohms y lo voy a volver otra vez en por unidad, pero en las nuevas bases. Entonces, si estos son ohms, necesito multiplicarlo por algo. Si estos son ohms, necesito multiplicarlo por el inverso de ohm. Y según eso, el inverso de ohm sería una potencia base, que va a ser la potencia base del problema, que serían los 40 kVA, dividido entre una tensión base, la tengo que multiplicar por las bases del problema. ¿Sí? Por las bases del problema. ¿Sí? Las bases esas serían las bases del problema. ¿Cuáles son las bases del problema? Con las que usted está trabajando los dos transformadores en paralelo al mismo tiempo. Y si esto está en alta, pues la base que usted va a trabajar aquí también tiene que ser en alta. Si esto está en baja, la base que usted va a trabajar aquí también debería ser en alta. Pero miren la curiosidad. Entonces quiere decir que hasta acá, todo esto hasta acá, va a quedar en por unidad en las bases del problema. ¿Y cuáles son las bases del problema? Todas esas que están en rojo. Entonces, miren lo siguiente. Agarre este número. Ahora lo voy a multiplicar por la tensión base en alta del transformador. Todo esto de acá, que voy a encerrar, estos son a partir de las bases del transformador 2, ¿no? Entonces, la tensión base alta del transformador 2 van a ser 1000 al cuadrado. Y entre la potencia base del transformador 2, que eran 20 kVA. Ahora, lo voy a multiplicar por la potencia base del problema, que ahora son 40 kVA. Voy a cambiar de color. Y miren que la tensión base en alta del problema, ¿sí? La tensión base en alta del problema van a ser 1000 al cuadrado también. Es decir, que la tensión base alta del transformador coincide con la tensión base alta del problema. ¿Sí? Diferente aquí que de pronto no podría coincidir, pero aquí sí coincide. Entonces se van a cancelar estos números, entonces eso me va a quedar al final por esta impedancia por 2. ¿Sí? Eso al final, esa me va a quedar una impedancia por 2. ¿Sí? Y aquí ya me daría el número en por unidad en las bases del problema. ¿Cuánto daría esto? Esta es la impedancia que usted tiene que poner acá. 0.0245 más J 0.0804 por unidad. Si usted hubiera colocado esta impedancia acá, hubiera cometido un gran error. ¿Sí? Esta impedancia no la puede poner acá. Tiene que poner esta impedancia. La única manera que usted puede poner esa impedancia acá es que las dos impedancias o que esa impedancia tuvieran las mismas bases, ¿sí? Tuvieran las mismas bases. Es decir, si aquí hubieran sido 40 kVA, usted no se tiene que preocupar y coloca esto acá, ¿sí? Coloca esto acá, ¿sí? Entonces, aquí es donde usted puede poner ese problema acá, ¿listo? Ahora nos falta calcular la corriente en por unidad, ¿sí? Ya tengo la tensión en por unidad, la potencia en por unidad, entonces recuerden que S es igual a D por I. Voy a escribir acá. Entonces la corriente sería S sobre B, entonces la corriente, si se dan cuenta, nos lo daría. ¿Sí? La corriente nos daría, pues la S, que es 1.5, y el ángulo, ¿cuánto es? 0.8. Ah, bueno, el ángulo sería el teta, sería el coseno inverso del factor de potencia, y eso es 3687. ¿Listo? 3687 grados, ¿no? El coseno inverso de 0.8 tiende a dar 3687. Entonces, esta corriente va a ser, entonces, 1.5, ¿sí? 1.5, si hacen el cálculo, a menos 3687. Por unidad, ¿sí? Por unidad. Entonces voy a calcular la corriente del transformador 1, ¿sí? Porque me piden el reparto de las potencias. Entonces, para eso necesito calcular la corriente del transformador 1. Entonces, la corriente del transformador 1, en por unidad, ¿quién va a ser? Pues esta corriente, 1.5, a un ángulo de menos 3687, y hago el divisor, ¿no? Multiplico por esta impedancia, ¿sí? Multiplico por la impedancia acá, que es 0.0, esta acá, que es 0.0245, más J, 0.0804, y lo doy entre la suma de la impedancia, ¿no? 0.01 más J 0.05 más otra vez esto, ¿no? 0.0245 más J
0.0804. ¿Cuánto daría esa corriente del transformador por unidad? Regálenme la fasorial, ¿listo? Esos son los resultados de las corrientes. ¿Cuánto valdría el S del transformador 1? Voy a escribirlo aquí abajito. Pues va a ser igual a la tensión de la carga por la corriente del transformador 1. Por ahora lo voy a copiar solamente en magnitudes, ¿listo? Solamente voy a calcular los voltamperes, o sea, la potencia aparente. ¿Cuánto sería la tensión de la carga? 1 por la tensión, perdón, la tensión de la carga 1 por unidad por la corriente del transformador 1, que sería 0.9346, y pues vuelve y nos da 0.9346, pero esto sería en por unidad. Yo quiero saber los kVA, el valor en kVA. Entonces, el S de transformador 1, ¿quién va a ser? Los 0.9346, y lo tengo que multiplicar por una potencia base. Lo tengo que multiplicar por kVA para que me den kVA. Y la potencia base del problema son 40. Entonces, ¿cuánto me haría la S del transformador 1? Multiplicar esto por 40. ¿Cuánto daría ese valor? $37. 384. kVA. Conclusión número 1. ¿Ese transformador está sufriendo sobrecarga o no está sufriendo sobrecarga? ¿Qué opinan ustedes? Esa es la potencia aparente que entrega el transformador 1. ¿Está sufriendo sobrecarga o no está sufriendo sobrecarga? ¿Qué opinan ustedes? Estamos bien, ¿no? Es de 40. Ahora, la S del transformador 2. ¿Sí? La potencia aparente. Qué pena que le da un poquito. La S del transformador 2, la tensión de la carga por la corriente del transformador 2. Aquí lo estoy calculando con magnitudes. 1 por 0.5670, es decir, 0.5670 por unidad. Entonces, ¿cuánto es la S del transformador 2? Va a ser igual, pues, a 0.567. ¿Por quién? Como yo estoy trabajando todo el problema con una potencia base, aquí también multiplico por 40. Un error sería decir, no, pues el transformador 2 tiene una potencia nominal de 20. Debería multiplicar por 20 porque la base de la potencia del transformador es de 20. No, tengo que multiplicar por 40 porque es que cuando usted obtuvo esta corriente del transformador 2, usted esta corriente no la obtuvo a partir de las bases del transformador 2, la obtuvo a partir de las bases del problema, que las bases del problema coinciden con las del transformador 1, ¿sí? Entonces, cuando usted pasó ese circuito en por unidad, todo lo que usted quiera volver a valor real, lo tiene que hacer con las bases del problema, es decir, con 40, 1000 y 100. Usted no puede multiplicar esto por 20 porque no le da la potencia que entrega el transformador. Usted podría creer, no, es que el transformador no, la potencia es de 20, debo multiplicar este valor en por unidad por 20. Pero no, acuérdese que esto de acá lo convirtió a las bases nuevas. Entonces tiene que hacerlo, si se quiere volver es con las bases del problema. Y no importa, es cuando usted multiplica eso por 40, sí le darle el valor exacto que le entrega el transformador. Multiplicarlo por 20 no le da el valor exacto. Lo que pasa es que con los 20 kVA, usted sabe este número que le dé aquí. ¿Cuánto sería este número? Hagan el producto, por favor. Con este número, a partir de esta potencia nominal, se da cuenta si está en sobrecarga o no está en sobrecarga. ¿Cuánto es ese número acá en kVA? 22.680. 680 kVA. Esta es la potencia aparente que entrega el transformador. Entonces el transformador 2 está un poquito sobrecargado, ¿sí? 2 kVA por encima, digamos que no es tan grave, ¿sí? Entonces el transformador 2 sí está sufriendo sobrecarga, ¿sí? Si quieres saber el valor de la cargabilidad, ahí sí lo di entre la base de acá, ¿sí? ¿Cuánto se está sobrecargando? Eso es como un 1.02, la cargabilidad por ahí. Pero entonces no vaya a multiplicar por 20, ¿no? ¿Por qué? Porque es que todo este problema lo está calculando con las bases de estos señores, base de 40 y esas dos bases. Y con eso resolvemos el problema. Imagínense que en un problema usted tiene aquí transformador número 1, ¿sí? Usted le dicen eso, ¿no? Usted inicialmente le entregan algo como eso, ¿no? 0.1 más J, 0.2 por unidad. Y aquí exactamente lo mismo, 0.1 más J, 0.2 por unidad. Y esas impedancias fueron calculadas con la base de cada transformador 1. El transformador 1 es de 10 kVA, 440, 220.
Y aquí son 15 kVA y 440 de 220, ¿sí? Si la S la carga es igual, no sé, a 20 kVA, 20 kVA y factor de potencia 1, ¿cuánto estarían? Y usted ve ese problema así, 20 kVA, ¿sí? ¿Cuánto sería la potencia que entrega cada transformador? Uno dice, si las dos impedancias son iguales en todos los sentidos, magnitud y fase, bueno, si tienen, si tienen la misma magnitud, entregan la misma potencia aparente, es decir, la S, pero pueden tener ángulos diferentes. Es decir, que ese entrega un P y un Q, y ese entrega otro P y un Q diferentes, pero la magnitud de cada uno de ellos le da la misma S. Si las dos impedancias son iguales en todo sentido, es decir, magnitud y fase, las dos S van a ser iguales tanto en magnitud como fase, es decir, los dos entregan la misma P y la misma Q. Entonces, si estas dos condiciones, aquí S1 es igual a S2 y aquí S1 es igual a S2. Pero el problema es, y usted viene y mira esto, bueno, este carga es de 20 kVA, factor de potencia 1, y las dos impedancias son iguales, entonces yo digo que aquí en este problema la S del 1 es igual a la S del 2. Aquí está cometiendo un errorcito. Las dos impedancias son iguales. Efectivamente, las dos impedancias son iguales. Pero esta impedancia se calculó con estas bases y esta impedancia se calculó con otras bases diferentes. Si las dos bases no hubieran sido igualitas, 10 y 10, 440 y 220, o sea, si aquí las bases de tensión son las mismas, pero las bases de potencia son totalmente diferentes. Si las dos bases hubieran sido exactamente las mismas, usted esto lo puede decir de inmediato, porque es que las dos Z por unidad en la misma base es la misma, pero no. Aquí no puede decir esto. Aquí no puede cometer el error, a pesar de las dos impedancias igualitas, decir que, no, en las dos impedancias son iguales, las potencias se reparten igual, pero ojo, es que esta impedancia se calculó con estas bases y esta impedancia con estas bases, entonces no puede decir esto. ¿Qué sería lo correcto? Usted asume una potencia base para las dos, la que usted quiera, puede ser 10, puede ser 15, aquí donde viene lo otro. Si usted sume, por ejemplo, la potencia base de 10, esa impedancia la deja quietica. Si asume la potencia base de 15, esta la deja quietica y tiene que hacer el cambio de base de esta. Si esta la deja, si deja 10 deja esta quietica, esta tiene que ser el cambio de base. Si usted, por ejemplo, pone una potencia base totalmente diferente, no sé, 20 kVA, entonces las dos les tiene que hacer el cambio de base. Entonces, digamos que la S base usted no se complique tanto, ¿no? En un problema de esto, usted asuma la S base como la nominal de uno de los dos transformadores. Si se la ponen diferente, entonces se complica un poco la cosa, porque le tienen que hacer cambio de base a los dos. Pero entonces, como las dos impedancias tienen bases diferentes, usted tiene que hacer una potencia base, cualquiera que puede ser la S del transformador 1 o la S del transformador 2. Entonces, si usted agarra la S del transformador 1, entonces la Z1 queda bien, Z2 tiene que ser el cambio de base. En este caso, la Z2, todo bien, pero la Z1 le tiene que aplicar el cambio de base, ¿sí? Y ahí sí puede saber la repartición de potencias. Y ahí sí puede saber la repartición de potencias. Entonces tengan mucho cuidado que a pesar de la misma impedancia, pero si las bases llegan a ser diferentes, no se confíen de decir, no, es que las dos transformadas entregan lo mismo. No, señor. No, señor. Usted pasa esto a valores reales en ohms, se van a dar cuenta que la impedancia acá en ohms es totalmente diferente a esta en ohms. ¿Listo?